Un viernes por la tarde, un chofer sale de Guadalajara sin saber que la inteligencia militar lleva meses rastreando cada kilómetro que recorre. Un sábado al amanecer, 200 soldados de fuerzas especiales empiezan a diseñar un cerco con 6 helicópteros, aviones de combate y drones con cámara térmica. Un domingo a las 7:20 de la mañana, una puerta de madera revienta y lo que espera al otro lado son ráfagas de Barrett .50 y lanzacohetes rusos capaces de derribar aeronaves militares. 3 horas de combate, 8 sicarios muertos, un helicóptero impactado en pleno vuelo, el hombre más buscado del planeta herido, arrastrándose entre la maleza de una sierra con el Salmo 90 y uno en el bolsillo. Su muerte en el aire, dentro de un helicóptero militar, antes de llegar a ningún lado. Y entonces, el caos. 250 y 2 narcobloqueos en 20 estados. 25 guardias nacionales asesinados en 6 emboscadas a cambio de 20,000 pesos por cabeza. Una mujer embarazada muerta. Un penal asaltado con 23 reos fugados. 80 y una tiendas Oxxo ardiendo. Un país entero paralizado, y un general del ejército llorando en televisión nacional. Todo eso en 48 horas. Pero lo más impactante no es cómo murió el Mencho. Lo más impactante es por qué lo encontraron. El narcotraficante por el que Estados Unidos pagaba $15 millones, el líder de un cártel en 5 continentes, el hombre que llevaba años sin usar un teléfono y se comunicaba solo por cartas manuscritas, fue localizado porque quiso ver a una mujer. Una mujer lo llevó a la trampa que lo mató. Hoy abrimos 5 expedientes. El primero revela quién es la mujer que llevó al ejército hasta su puerta. El segundo reconstruye hora por hora las 48 horas más sangrientas en la historia moderna de México. El tercero destapa la narconómina del CJNG. Un documento que registra al centavo cuánto genera el fentanilo al mes y cuánto cobra la policía por mirar hacia otro lado. El cuarto narra la muerte de El Mencho en el aire y la decisión de desviar su cadáver porque aterrizarlo en Jalisco era demasiado peligroso. Y el quinto, el más devastador de todos, muestra lo que su cártel le hizo a México en las horas siguientes. Un país incendiado y 25 soldados que no volvieron a casa. Si te vas antes del final, te pierdes el momento exacto en que el hombre más buscado del mundo dejó de respirar a 3,000 metros de altura. Suscríbete, activa la campana y escribe en los comentarios desde dónde nos ves, porque lo que vas a escuchar hoy podría estar pasando a 130 kilómetros de tu casa. Pero antes de llegar al operativo, olvida todo lo que crees saber sobre el Mencho. Olvida al narco todopoderoso, al capo invencible. El hombre que murió el 22 de febrero de 2026 era un enfermo crónico de 59 años que necesitaba diálisis peritoneal para sobrevivir, que se inyectaba insulina porque la diabetes le devoraba el cuerpo, que tomaba analgésicos de grado hospitalario para aguantar el dolor y que se comunicaba exclusivamente por cartas manuscritas porque sabía que cualquier teléfono era una sentencia de muerte. Un hombre que rezaba cada noche ante un altar improvisado con figuras de San Judas Tadeo, San Charbel y la Virgen María, con un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús junto a la cama y 50,000 pesos gastados en flores para el santo. Eso era el Mencho al final. No un titán en la cima de su poder, sino un hombre que se desmoronaba por dentro mientras su imperio crecía por fuera. ¿Cómo se llega ahí? Su verdadero nombre era Rubén Oseguera Cervantes, no Nemesio. Ese nombre no aparece en su CURP ni en ningún registro oficial. Lo adoptó en honor a un padrino, y con el tiempo se convirtió en el alias que aterrorizó a un continente. Nació el 17 de julio de 1967, en Aguililla, Michoacán. Un pueblo de tierra caliente donde la frontera entre lo legal y lo ilegal era tan difusa que a los 14 años el joven Rubén ya vigilaba plantaciones de marihuana en la sierra. Imagina esa escena. Un adolescente flaco, descalzo, sentado sobre una piedra en lo alto de un cerro, con un radio de banda civil en la mano y un fusil oxidado entre las piernas, vigilando que nadie se acerque a los sembradíos. Abajo, en el valle, los aguacateros trabajan la tierra legal. Arriba,
A 200 metros, él cuida la otra cosecha. No había diferencia. En Aguililla todo crecía junto, los aguacates y la amapola, la pobreza y el negocio, la ley y su ausencia. Esa fue la semilla del monstruo. No la pobreza, porque miles de jóvenes crecieron igual sin convertirse en lo que él se convirtió. La semilla fue la certeza temprana de que las reglas no existían para gente como él. Un hombre que crece convencido de eso no tiene límites para lo que hará después. A los 18 cruzó a San Francisco. Vivió 5 años como migrante ilegal, trabajando en lo que podía y traficando en lo que le dejaban. En 1986 fue arrestado por primera vez. Sudadera azul, rostro juvenil. Esa foto sería durante décadas una de las únicas imágenes de su cara en el mundo. Nuevo arresto en 1989. En 1992, condenado a 5 años de prisión federal por tráfico de heroína en territorio estadounidense. 5 años, en una cárcel gringa, le enseñaron cómo funcionaba el sistema de justicia del país, que algún día lo perseguiría con $15 millones. Deportado a México a los 30, hizo algo que revela su inteligencia depredadora. Se metió a la policía. Agente de seguridad pública en Cabo Corrientes y Tomatlán, costa de Jalisco. Piensa en eso. El hombre que algún día comandaría un ejército privado, capaz de derribar helicópteros, fue primero un policía que aprendió desde dentro las rutas, los protocolos, las debilidades del Estado. Y cuando se cambió de bando, se llevó todo ese conocimiento. Entró como sicario al cártel del Milenio. Pero el ascenso real empezó con un matrimonio. En 1996 se casó con Rosalinda González Valencia, cuya familia controlaba los Queenies, la estructura financiera del narco jalisciense. Esa boda fue una fusión empresarial. Rubén ponía la violencia y el conocimiento operativo. Los Valencia ponían el dinero y las rutas. Juntos construirían el cártel más poderoso del siglo XXI. El salto definitivo llegó en 2010, cuando Nacho Coronel fue abatido y el vacío de poder que dejó fue la oportunidad que Rubén llevaba esperando. Fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación. En pocos años se expandió a más de 40 países. La DEA le puso precio, $15 millones, la misma cifra que ofrecieron por El Chapo. Pero a diferencia de El Chapo, que disfrutaba su fama, el Mencho era un fantasma. No había fotos recientes, no había entrevistas, solo un puñado de imágenes borrosas. Usó múltiples identidades falsas a lo largo de su vida. Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado. También lo conocían como el Señor de los Gallos por su pasión por las peleas de gallos. El narcotraficante más buscado del planeta era un hombre de muchos nombres y ningún rostro. Y ahí radicaba su poder, hasta que el afecto rompió la máscara. Pero antes de abrir ese expediente, guarda un dato que va a ser importante cuando hablemos del operativo. En mayo de 2015, durante un intento de captura contra el Mencho en la llamada Operación Jalisco, sus hombres derribaron un helicóptero militar, Cougar, con un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa. 13 soldados murieron. 13. Un lanzacohetes antitanque, diseñado para destruir blindados soviéticos, usado contra un helicóptero mexicano en la Sierra de Jalisco. El Mencho escapó ese día. Y los soldados que 11 años después iban a reventar la puerta de su cabaña en Tapalpa lo sabían. Cada uno de ellos conocía la historia de esos 13 compañeros. Sabían exactamente qué tipo de arsenal los esperaba del otro lado. Y aún así entraron. Aquí abrimos el primer expediente, porque lo que delató al hombre más buscado del mundo no fue una llamada interceptada ni un informante comprado. Fue un chofer. Viernes 20 de febrero de 2026. En el Centro de Inteligencia Militar, un analista detecta un movimiento que lleva meses esperando. Un hombre identificado como persona de absoluta confianza de una mujer vinculada a El Mencho se pone en marcha. La mujer se llama Guadalupe Moreno Carrillo. Guarda ese nombre, porque cambió la historia del narcotráfico mexicano. Guadalupe no es una desconocida para la inteligencia.
Su nombre apareció en los documentos clasificados de los Guacamaya Leaks de octubre de 2022, esa filtración masiva que expuso los secretos de la Sedena. Figuraba como la nueva pareja de El Mencho tras la caída de Rosalinda. Mujer de aproximadamente 50 años, tez blanca, cabello oscuro, perfil de empresaria en la sociedad tapatía. Se movía entre Zapopan y Puerto Vallarta. La inteligencia militar tenía fotografías de ella, mapas de sus inmuebles, seguimiento de sus desplazamientos, pero no la seguían a ella, seguían al chofer. Imagina la escena. Una camioneta sale de Guadalajara un viernes por la tarde. Toma la carretera hacia la sierra. El conductor no sabe que cada kilómetro que recorre está siendo registrado. La camioneta sube por los caminos boscosos, se adentra en Tapalpa, ese pueblo mágico donde las cabañas de lujo se esconden entre pinos a más de 2.000 metros de altura. Llega al Tapalpa Country Club, un fraccionamiento exclusivo donde las propiedades rondan los 13 millones de pesos. Se detiene frente a la cabaña número 39. Una construcción de 2 niveles en ladrillo, teja y madera, con paredes de piedra, techos de tejas rojas, rodeada de pinos. Guadalupe baja, entra, se reúne con El Mencho. Según las investigaciones de Anabel Hernández, llevaba con su pareja desde el 14 o 15 de febrero, desde San Valentín. La inteligencia lo sabía, pero necesitaban la confirmación del chofer, del trayecto, de la presencia, y acababa de llegar. Y aquí hay que abrir bien los ojos, porque esto no es nuevo. Es un patrón que se repite con precisión casi bíblica. El Chapo cayó porque rastrearon a Emma Coronel y los mensajes con Kate del Castillo. La Barbie fue ubicado siguiendo a su pareja. Caro Quintero fue localizado en el 85 por el seguimiento a Sara Cosío. Todos los capos del continente, los que controlaban rutas internacionales y compraban gobiernos, cayeron por lo mismo. El afecto. El Mencho lo sabía. Llevaba años sin teléfono, comunicándose por cartas, moviéndose en un perímetro mínimo. Hizo todo bien durante años, todo menos dejar de ver a Guadalupe. La ironía destroza. El hombre que se comunicaba por cartas para evitar ser rastreado fue encontrado porque su corazón necesitaba lo que su cabeza le prohibía. El viernes 20 de febrero, sin saberlo, Guadalupe encendió la mecha que voló en pedazos el cártel más poderoso del planeta. Pero si el viernes fue la mecha, el sábado fue la cuenta regresiva. Y hay un detalle que nadie ha conectado. La red ya se estaba cerrando alrededor del CJNG, antes de que Guadalupe cruzara esa puerta. 72 horas antes del operativo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó Covey Gardens, un resort de lujo del CJNG, en Puerto Vallarta, vinculado a un esquema de fraude de tiempos compartidos por $330 millones. 330 millones de dólares estafados a turistas a través de un hotel fachada del cártel. Y un día antes de la muerte de El Mencho, fue detenida en Tala, Jalisco, Alma Rosa Rivera Martínez, la Leona, presunta reclutadora del CJNG vinculada al rancho Izaguirre en Teuchitlán. ¿Qué encontraron en ese rancho? Hornos crematorios, centenares de prendas de vestir amontonadas. Deja que tu mente complete la imagen de lo que esos hornos quemaban y de quiénes eran los dueños de esa ropa. El cerco no se cerró solo sobre El Mencho, se cerró sobre todo su mundo al mismo tiempo. Sábado 21 de febrero. Guadalupe sale de la cabaña y regresa a Guadalajara. Los militares la interceptan junto con su chofer. Confirman lo que necesitaban. El Mencho permanece en el inmueble con su círculo de seguridad. Y aquí el reloj empieza a correr en dos mundos que no saben el uno del otro. A 130 kilómetros del hombre que van a matar, las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñan la operación más importante de la última década. 3 componentes: terrestre, Fuerzas Especiales, aeromóvil, 6 helicópteros con soldados de élite, desplegados en estados aledaños para no despertar sospechas. Apoyo aéreo, aviones Texan de la Fuerza Aérea.
La colaboración incluye a la Joint Interagency Task Force Counter Cartel del ejército estadounidense, creada apenas un mes antes en Fort Huachuca, Arizona, con 300 empleados entre militares, agentes del FBI, del ICE y del Pentágono. Estados Unidos entrega un paquete de objetivos, mapas, imágenes, análisis de comportamiento. La CIA aporta inteligencia clave. La presidenta Sheinbaum es informada. Portan 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. El objetivo es captura, no ejecución. Y hay un hombre en la cadena de mando que tiene una razón personal para que este operativo funcione. Se llama Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública. El 26 de junio de 2020, el CJNG intentó matarlo. Una emboscada con fusiles Barrett, calibre .50 y vehículos blindados en pleno paseo de la Reforma de Ciudad de México. Le impactaron múltiples veces. Sobrevivió de milagro. 2 de sus escoltas murieron. Una mujer que pasaba por ahí en su auto también murió. Para García Harfuch, el Mencho no es solo un objetivo de seguridad nacional, es el hombre que ordenó su asesinato. Ahora está al otro lado del tablero, coordinando el cerco que va a aplastarlo. Ahora viaja 130 kilómetros al sur, a la cabaña 39. Mientras 200 soldados planifican el asalto, el Mencho vive su última noche. El refrigerador está lleno. Fresas, peras, cortes de carne, suero oral, leche de almendras. Las fresas y las peras son coherentes con una dieta renal baja en potasio. Hasta la comida del capo más buscado del mundo la dictaban unos riñones que ya no funcionaban. También había fresas podridas, envases viejos y cartones en el suelo, señales de un encierro largo. Y la farmacia. Tationil Plus 3000 miligramos. Un inyectable suizo para insuficiencia renal que no se vende en farmacias comerciales de México, soluciones para diálisis peritoneal, insulina de acción prolongada, antihipertensivos, analgésicos de hospital. En 2020 mandó construir un hospital clandestino en el Alcíhuatl, el Hospitalito, a 50 kilómetros de Villa Purificación, con tecnología médica y personal sanitario, bajo confidencialidad absoluta. El coronel Roberto Santamaría de la Policía Ecuatoriana lo confirmó. Los informes de inteligencia internacional llevaban años advirtiendo sobre su deterioro. El cuerpo de El Mencho llevaba años traicionándolo mucho antes de que lo hiciera el chofer de su amante. Y en una habitación, el altar, San Charbel, San Judas Tadeo, la Virgen María, veladoras encendidas, escapulario del Sagrado Corazón, libro de oración de Santa Rita de Casia dedicado al compadrito, y la carta manuscrita del 25 de enero con el Salmo 91, Él lo librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos. En el jardín trasero, 2 piedras labradas con San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe marcaban el límite entre la propiedad y el bosque. 500 metros entre la casa y la ladera boscosa. 500 metros que separaban la vida de la muerte. Un hombre que movía casi 9 millones de pesos mensuales en fentanilo y cristal se arrodillaba cada noche a pedirle a Dios que lo protegiera del cazador. Esa noche tomó sus medicamentos, rezó ante su altar, apagó la luz. No sabía que era la última vez. Y no sabía que a 130 kilómetros, un hombre al que intentó asesinar 6 años antes estaba coordinando su final. Domingo 22 de febrero. Todavía de noche. Un dron con cámara térmica de las Fuerzas Especiales sobrevuela Tapalpa y videograba la actividad de los escoltas. Las figuras de calor se mueven alrededor de la cabaña 39. El Mencho sigue ahí. La imagen captada por ese dron será difundida en la conferencia de Palacio Nacional al día siguiente. La orden se activa. Las columnas terrestres avanzan en silencio por la sierra. 4 grados. Los soldados entre los pinos con el aliento convirtiéndose en vapor, sin luna. Bosque negro. Los helicópteros en espera, lejos de Jalisco. No quieren que los 32 halcones del CJNG, esos que cobran entre 2.500 y 3.000 pesos semanales según la narconómina que encontrarán horas después, detecten nada.
Cada soldado que avanza entre esos árboles sabe contra qué se enfrenta. Sabe lo que pasó en 2015, cuando un RPG-7 ruso impactó un helicóptero Cougar en la sierra de Autlán durante un operativo contra este mismo hombre. 13 compañeros muertos. Sabe que el CJNG fue designado organización terrorista por Estados Unidos. Sabe que tienen narcotanques blindados, drones con explosivos y un arsenal que incluye lanzacohetes antitanque de fabricación belga. Y aún así avanza. El miedo es parte del oficio. Lo que no es parte del oficio es retroceder. Las fuerzas especiales cierran el cerco. Rodean la cabaña 39, aproximadamente a las 7:20 de la mañana. Fuerzan la puerta de madera y lo que encuentran al otro lado es fuego. Fuego de alta intensidad. Barrett .50, calibre .223, calibre .762. Los sicarios abren con todo. El general Trevilla lo describió después con 2 palabras: realmente muy violento. Las ráfagas rebotan en las paredes de piedra. Los ventanales estallan. El combate dura 3 horas. Para las 10:30, 8 sicarios muertos, entre ellos Isaac Figueroa Benítez, 2 soldados heridos. Y el decomiso: 7 armas largas, un RPG-7 ruso soviético, un lanzador antitanque Brindisi de Mekar RL-80 y 3 de origen belga, 8 vehículos todoterreno blindados tipo RZR, 2 Racers y munición suficiente para sostener un combate durante días. Un arsenal de guerra en una cabaña de vacaciones. Y mientras sus hombres morían cubriéndole la espalda, el Mencho hizo lo que siempre hacía cuando el Estado se acercaba: correr. Abandonó la cabaña con 2 escoltas rumbo al bosque. Su ruta de escape pasó por el complejo Cabañas La Loma, ese conjunto de 10 inmuebles de lujo conocido por los vecinos como las Cabañas del Amor del Capo, donde su equipo de seguridad se alojaba en las cabañas nombradas Tulipanes, Margarita y Mexicana. Y aquí hay que detenerse en un detalle que revela quién era realmente este hombre. La cabaña 9 de la Loma, la más alta del complejo, la que todo indica que usaba como casa alterna, era una exhibición obscena de poder. Cabezas disecadas de gacela, antílope y cebra colgadas en las paredes. Un escudo masái auténtico traído de África. Un tapete de 5 metros hecho con pieles de animales exóticos. Candelabros fabricados con cuernos de venado. Mesa de billar en la sala principal. Y presidiendo todo, como si fuera el altar de un templo pagano, una estatua de tamaño natural de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, vigilando el salón de trofeos de un hombre que cazaba animales africanos mientras ordenaba cacerías humanas en la sierra de Jalisco. Ese complejo había sido sancionado por la OFAC del Tesoro de Estados Unidos bajo la ley Kingpin en 2020, señalado como fachada para lavado de dinero operada por Jessica, la negra, la propia hija de El Mencho. En el camino empedrado de acceso quedaron 2 vehículos incinerados de las autodenominadas Fuerzas Especiales Mencho, con un termo grabado con las iniciales GV entre los restos calcinados y decenas de cartuchos percutidos. Pero esta vez, su cuerpo no respondió como en 2015. Los riñones que fallaban, la diabetes, los analgésicos que nublaban sus reflejos. Los 500 metros entre la cabaña y el bosque se convirtieron en su vía crucis. Aquí abrimos el segundo expediente, la cacería entre los pinos. Las fuerzas especiales establecen un segundo cerco. Avanzan entre la vegetación. Saben que lleva escoltas con lanzacohetes. Cada paso es un paso hacia una posible emboscada. Y lo localizan, oculto entre la maleza. El hombre más buscado del planeta, tirado entre arbustos como un animal acorralado. Los escoltas abren fuego contra las aeronaves. Un helicóptero militar es impactado. Proyectiles perforan la cabina y el parabrisas. Las imágenes que la presidencia difundió mostraron los orificios de bala atravesando el cristal. Aterrizaje de emergencia en Sayula, a 40 kilómetros al sur. Ningún militar herido en esa aeronave. Pero el dato que congela la sangre: los escoltas portaban lanzacohetes. Si los hubieran alcanzado a disparar, 13 soldados más muertos.
Otra tragedia como la de 2015. Según Trevilla, afortunadamente no los usaron gracias a la presión constante. Esa palabra, afortunadamente, esconde que el margen entre victoria y masacre fue cuestión de segundos. En el intercambio final, el Mencho cae herido de gravedad. Sus dos escoltas también, uno de ellos un mando del cártel según García Harfuch, otros dos detenidos, un tercer soldado herido. En la zona boscosa, 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes adicional, granadas. Se acabó la huida. Personal de sanidad militar evalúa a los heridos. Estado grave. Evacuación aérea de urgencia. Los suben a un helicóptero. Y entonces ocurre lo que define esta historia. Nemesio Oseguera Cervantes, Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el señor de los gallos, el hombre de los 15 millones de dólares, muere en el aire. Los 3 fallecen durante el vuelo. El helicóptero se convierte en ataúd. Ante el riesgo de represalias, la aeronave no aterriza en Jalisco. Se desvía al Aeropuerto Internacional de Morelia. Desde ahí, un avión caza de la Fuerza Aérea traslada el cuerpo a Ciudad de México. Los restos llegan a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Alcaldía Cuauhtémoc, bajo un dispositivo de seguridad digno de un traslado presidencial. El hombre que vivió huyendo murió en tránsito. Nunca llegó a ningún lado. La confirmación fue escalonada. Primero la Sedena refiriéndose a Rubén N., después Sarah Carter, la zar antidrogas de Trump, confirmando la exitosa eliminación, y la mañana del 23 la FGR completó la identificación genética mediante ADN, necropsia, huellas dactilares y revisión odontológica. Una foto viral del supuesto cadáver acumuló 4.7 millones de vistas antes de que Aristegui Noticias la desmintiera. Generada por inteligencia artificial, verificada con tecnología SynthID de Google DeepMind. El hombre más buscado del mundo vivió sin rostro y murió sin rostro. Hasta su cadáver fue suplantado por una máquina. Pero lo que encontraron dentro de esa cabaña después del combate va a hacer que todo lo anterior parezca el prólogo. Aquí abrimos el tercer expediente, la narconómina del CJNG. Cuando los investigadores del Ministerio Público Federal accedieron a la cabaña 39 y al complejo La Loma, encontraron la radiografía más detallada jamás hallada de cómo opera un cártel desde dentro. No declaraciones de testigos protegidos, no informes filtrados, los libros contables del cártel, documentos manuscritos en hojas de libreta y reportes impresos por computadora, algunos incluso en hojas de Excel, que registran al centavo cada peso y cada dólar que entra y sale de la organización. El CJNG llevaba su contabilidad como una empresa multinacional, con registros semanales, mensuales, por municipio y por concepto. Los números son demenciales. Solo en diciembre de 2025, ingresos de casi 9 millones de pesos en Tapalpa y zonas aledañas por venta de fentanilo, cristal, cocaína y marihuana. Ampliando a municipios como Cocula, las ganancias de ese mes se disparan a más de 17 millones de pesos. Ganancia limpia, después de descontar fondos. Más de 15.600.000 pesos. En un solo mes. En una sola región. $500,000 adicional de las máquinas tragamonedas, las maquinitas de los pueblos de Jalisco, esas que ves en las tiendas y los bares, eran otra fuente de ingreso del cártel. Ahora los gastos. 32 halcones a entre 2.500 y 3.000 pesos semanales. 26 muchachos de choque a 4.000 pesos. Comandantes a 6.000 y 7.000. 138.000 pesos al mes en sobornos directos a la Policía Municipal de Tapalpa. Piensa en esa cifra. El Universal la comparó con la nómina oficial de la comisaría. 685.000 pesos mensuales para 26 elementos. El soborno del cártel representaba el 20% del presupuesto total de seguridad del municipio. La policía que supuestamente protegía a los ciudadanos de Tapalpa cobraba del hombre que los aterrorizaba. Y no solo Tapalpa. Pagos a la Guardia Nacional en Michoacán, a la Guardia Nacional en Autlán,
a un informante identificado como Guachito Pasa Datos, pagos directos a la PGR, a policías municipales de El Tuito y Tomatlán, 86,000 pesos mensuales para Chiquilistlán, 3 niveles de gobierno penetrados y documentados al centavo. El analista David Saucedo lo resumió. Aquí nadie se escapa. Queda claramente definido que los 3 niveles de gobierno reciben sobornos. Los pagos en dólares eran todavía más obscenos. 2 millones para un operador identificado como Mono Flaco. 600,000 dólares registrados como regalos de nietos. 98,000 para alguien apodado Güereja. Y nombres conocidos en la estructura: el sapo, el meño, la gallina, el yogurt y el tuli, el compadre de El Mencho, con 300,000 pesos de gastos en un solo día. Recuerda ese nombre. El tuli. Lo que hizo ese domingo te va a revolver el estómago. Los gastos operativos incluían de todo: gasolina, renta de bases para halcones, oficinas para pistoleros, despensas, instalación de antenas de comunicación, compra de llantas para los monstruos blindados, mantenimiento de ranchos como San Borja y El Naranjo, reparación de patrullas y hasta cortes de cabello para los integrantes del grupo. El cártel funcionaba con una eficiencia administrativa que avergüenza a muchos gobiernos municipales. Contabilidad semanal y mensual en Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Atenguillo, Mixtlán. Todo conectado, todo registrado, todo en la cabaña del jefe, junto al altar, las veladoras y el Salmo 91, un hombre que pagaba 4,000 pesos semanales a un pistolero para matar y le pedía a los ángeles que lo escoltaran en todos sus caminos. La desgracia que el Salmo prometía que no llegaría, llegó con 6 helicópteros a las 7:20 de la mañana. Y si crees que ya escuchaste lo más fuerte, te equivocas. Lo más fuerte de esta investigación está en los próximos minutos, porque ahora abrimos el quinto y más devastador expediente de todos, el Domingo Negro. Prepárate, porque lo que viene no es una cifra en un periódico, es la descripción de cómo un cártel incendió un país en cuestión de horas. Mientras el Mencho se desangraba en un helicóptero rumbo a la nada, su organización desataba la represalia más violenta que México haya visto en décadas. La maquinaria estaba planificada de antemano. El CJNG tenía un protocolo para este momento. Pero antes de que empezaran los bloqueos, circuló algo que la mayoría de la gente no sabe. Un mensaje atribuido al CJNG, dirigido a la población de Guadalajara, advirtiendo que permanecieran en sus casas a partir de las 2 de la tarde y que atacarían a cualquier persona que se encontrara en la vía pública. A cualquier persona, inocentes incluidos. Eso no es narcotráfico. Eso es terrorismo puro. Y hubo un hombre que convirtió el protocolo en carnicería. Hugo César Macías Ureña. El Tuli, el Tulipán, el compadre de El Mencho. Los narcocorridos lo cantaban como un señor muy respetado apodado El Tulipán, nacido para la acción y amante del peligro. Compadre de mucha confianza, pa' aquel señor de los gallos, en las buenas y en las malas, nunca lo han dejado abajo. Pues ese compadre de confianza tomó una radio y lanzó la orden: 20,000 pesos por cada militar muerto. 20,000 pesos. Eso costaba la vida de un soldado mexicano para el CJNG, menos de lo que el Mencho gastaba en flores para su santo. 252 narcobloqueos en 20 estados. Jalisco con 65, el más castigado. Guanajuato con 55 incidentes en 23 municipios y 77 incendios intencionales. Michoacán con 21 sucursales del Banco del Bienestar atacadas en Uruapan, Apatzingán, Zamora, La Piedad, Marabatío, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. Puebla con 11 vehículos incendiados, Oxxos ardiendo y un autobús hado calcinado. En Nayarit, 15 turistas extranjeros, 2 australianos, 7 estadounidenses, 5 canadienses y un alemán, varados en la autopista Puerto Vallarta-Guadalajara tras el incendio de un autobús frente a sus ojos.
80, y una tienda Soxo incendiadas a nivel nacional con bombas Molotov, 69 solo en Jalisco. FEMSA reportó más de 200 incidentes, 51 sucursales del Banco del Bienestar atacadas. Y hay que entender lo que significa atacar el Banco del Bienestar. Es la columna vertebral de la política social del gobierno, el instrumento con el que millones de mexicanos reciben sus apoyos. Incendiarlo fue un mensaje directo al Estado. En Puerto Vallarta, la zona romántica ardió. El Costco fue incendiado. Tiroteos bloquearon los accesos al aeropuerto. Air Canada suspendió operaciones. La Embajada de Estados Unidos activó línea de crisis. El concierto de Cali Uchis cancelado. El clásico femenil Chivas contra América suspendido. Clases suspendidas el lunes en 10 estados. Universidades cerradas en todo el país. UDG, UNAM, Universidad de Guanajuato, Veracruzana, BUAP, el SAT e INE cerraron módulos. El gobernador Lemus activó código rojo. Un país secuestrado en un domingo de febrero. Y entonces, el asalto al penal. Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte, Ixtapa, Puerto Vallarta. Imagina la escena. Domingo por la tarde, el caos ya se ha desatado en todo el estado. Las carreteras arden, la policía está desbordada. 2 vehículos a toda velocidad se lanzan contra el portón del penal. El impacto del metal contra el metal resuena en todo el edificio. Antes de que los custodios puedan reaccionar, hombres armados saltan de los vehículos y abren fuego contra las instalaciones. Las balas rebotan en los muros. Un custodio penitenciario cae muerto. En medio del humo y la confusión, 23 reos se deslizan hacia la brecha abierta en el portón y desaparecen en la noche. No son ladrones de tiendas ni detenidos por delitos menores. Son acusados de narcotráfico, homicidio, desaparición forzada y secuestro. 23 criminales peligrosos libres en una ciudad turística llena de visitantes extranjeros que esa noche miraban por las ventanas de sus hoteles las columnas de humo. Al 26 de febrero, la Marina solo había recapturado a 4 en la localidad de El Colorado. Los 19 restantes seguían prófugos, incluyendo uno apodado El Poblano y un colombiano llamado John Kennedy Campas Cuenu. 19 fantasmas sueltos en un estado en llamas. Pero aquí hay que parar las cifras y mirar a las personas, porque detrás de cada número hay un ser humano. 1000 visitantes atrapados toda la noche en el zoológico de Guadalajara sin poder salir. Familias en 11 estados que el lunes no pudieron mandar a sus hijos a la escuela. Turistas en Puerto Vallarta viendo arder la zona romántica desde sus hoteles. Comerciantes mirando cómo rociaban con gasolina sus negocios mientras rogaban que no les prendieran fuego a ellos también. Y una mujer embarazada de 3 meses muerta en Zapopan. Piensa en eso. Una mujer que esa mañana de domingo se levantó con las náuseas normales del primer trimestre, que quizá acababa de contarle a su familia que esperaba un hijo, que no tenía absolutamente nada que ver con el Mencho, con los lanzacohetes, ni con los bloqueos. Una mujer que estaba construyendo vida dentro de su cuerpo y que murió porque un cártel decidió que la muerte de su líder se cobraba incendiando un país. Ella no tiene nombre en los reportes oficiales. Es una civil, una cifra, pero no era una cifra. Era una madre, era un hijo que nunca nació. Eso es lo que el narcotráfico le hace a México cada día. Convierte personas en estadísticas que se olvidan antes del siguiente noticiero. Y lo más indignante, 25 guardias nacionales asesinados en 6 emboscadas distintas en Jalisco. 25 hombres que valían 20,000 pesos cada uno para el CJNG, menos que un par de zapatos de marca. Entre ellos el capitán Leonel Cardoso Gómez, muerto por un coche bomba. Un coche bomba en Jalisco en 2026. Eso es terrorismo. Aunque la presidenta Sheinbaum se negara a llamarlo así, cuando la gobernadora de Guanajuato vinculó a proceso a 4 detenidos por terrorismo. No, eso no es terrorismo, dijo Sheinbaum. Otra cosa es interrupción de vías de comunicación, daño a propiedad ajena. Dile eso a la viuda del capitán Cardoso Gómez. Dile que el coche bomba que mató a su esposo fue daño a propiedad ajena. Deja que eso cale. 30 miembros del cártel abatidos, 176 detenidos,
más de 70 muertos en total en un solo domingo. Y al día siguiente, en la conferencia especial en Palacio Nacional, llegó el momento que vale más que cualquier estadística. El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, detalló toda la cronología con voz firme. Y cuando intentó dar el pésame a las familias de los 25 guardias muertos, se le rompió la voz frente a todo el país. Aprovecho para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos reconocimiento a nuestro personal militar. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión, y lo que se demostró fue la fortaleza del Estado mexicano. No pudo terminar sin llorar. Un general de 4 estrellas, el hombre al mando de las Fuerzas Armadas de México, llorando en televisión nacional porque 25 de sus soldados no volvieron a casa. Infobae lo describió como inusual para un alto mando militar mexicano. Inusual es quedarse corto. Ese momento condensa toda la contradicción de esta historia. La victoria táctica más importante en una década, pagada con 25 vidas. La lágrima del general que derrotó al capo más buscado del mundo, pero no pudo proteger a sus propios hombres de una recompensa de 20,000 pesos. Trevilla anunció el envío de 2,500 soldados adicionales a Jalisco, sumándose a los 7,000 ya desplegados, más 3 aviones de la Fuerza Aérea con fuerzas especiales. Un total de 10,000 efectivos para intentar controlar un estado que un solo cártel había puesto de rodillas en una tarde. La justicia fue rápida con el Tuli, localizado en el Grullo, a 100 kilómetros de Tapalpa, coordinando en tiempo real toda la reacción violenta. Bloqueos, incendios, emboscadas. Él emitía las órdenes por radio. Una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas lo detectó. Intentó huir. Abrió fuego. Los soldados lo abatieron. En el vehículo, un arma larga, un arma corta, 7,200,000 pesos y $965,000 en efectivo. El hombre que ponía precio a la vida de los soldados murió con los billetes calientes en el asiento de al lado. Con él cayó Rubén Guerrero Valadez, el Runo, el Láminas, Mando R., hijo del tío Laco, comandante de sus propias Fuerzas Especiales Mando R., originario de Tinaja de Vargas, Tanuato, Michoacán. Los narcocorridos lo mencionaban. Por clave me dicen Runo. ¿Siempre listo para accionar? Sí, señor. Soy hijo del tío Lache. Fue sepultado el 24 de febrero en su pueblo natal. 2 generaciones de narcos enterradas el mismo día. Ahora viene lo que queda cuando el humo se disipa. La familia Oseguera. Pieza por pieza. El Menchito, el hijo que debía heredar el trono, extraditado en 2020, condenado a cadena perpetua en 2025 por narcotráfico y tráfico de armas, no va a salir nunca. Jessica, la negra, la hija que administraba las cabañas La Loma de Tapalpa, arrestada en Washington por lavado de dinero, presa 30 meses. Laisha Michelle, la hija menor, señalada por el secuestro de 2 marinos junto a su pareja. Rosalinda, la ex esposa, la pieza financiera que conectaba al CJNG con los Queenies, presa más de 5 años, liberada en febrero de 2025. Abraham, Don Rodo, el hermano, preso en México. Y ahora el patriarca, muerto a los 59 en un helicóptero militar. Ningún Oseguera quedó libre. La dinastía que construyó el cártel más poderoso del siglo se desmoronó como fichas de dominó, y la última en caer fue la que había colocado todas. El 25 de febrero, un representante legal solicitó la entrega del cuerpo a la FGR. Antes de eso, circuló un documento con logos de la Sedena y Guardia Nacional refiriendo una amenaza. El CJNG procedería a matar funcionarios y civiles y marcharían de sangre a México si no devolvían el cadáver antes de la 1 de la madrugada. La autenticidad nunca fue confirmada, pero incluso muerto, el Mencho seguía siendo instrumento de terror. Al 27 de febrero, el cuerpo permanecía bajo custodia en el Centro Federal Pericial Forense. La FGR agotaba los procedimientos protocolarios. La muerte no le dio paz ni a él ni a nadie. ¿Y qué pasa ahora con el CJNG? García Harfuch,
reveló en la conferencia del 27 de febrero que tienen 4 líderes del cártel identificados bajo investigación como posibles sucesores. Las fuentes señalan al menos 5 candidatos: Audías Flores Silva, el jardinero, comandante regional que ya manejaba operaciones; Juan Carlos Valencia González, el 03, hijastro de El Mencho, buscado por Estados Unidos con 5 millones de recompensa; Ricardo Ruiz Velasco, el R; Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, cuya posible muerte ni siquiera está confirmada; y Heraclio Guerrero Martínez, el Tío Laco, padre del runo abatido ese mismo domingo. La línea sucesoria natural está rota. El Menchito cumple cadena perpetua. El analista David Saucedo advirtió que el hijastro y los hermanos carecen de influencia entre otros mandos. Lo que queda es un vacío que la historia ya nos enseñó a leer. Cuando cayó el Chapo, el cártel de Sinaloa se partió en una guerra interna. Cuando capturaron al Mayo Zambada en 2024, la fragmentación se aceleró. El CJNG se dirige al mismo destino. Múltiples facciones, más desesperadas, más violentas, peleando por cada plaza, y la sombra cae sobre lo que todo el mundo está mirando: el Mundial 2026. Guadalajara es sede de 4 partidos, faltan 4 meses. Los narcobloqueos se registraron a menos de 1,5 kilómetros del Estadio Akron. La FIFA pidió detalles. Lemus juró que no hay posibilidad de retirar sedes. Sheinbaum aseguró que no hay riesgo. Infantino dijo desde Barranquilla: muy tranquilo, todo está bien. El amistoso México contra Islandia del 25 de febrero se jugó con normalidad en el Estadio Akron, con un operativo de 6 anillos de contención. Pero las cenizas de 80 y una tienda Soxo y un Costco ardiendo en Puerto Vallarta cuentan una historia que ningún anillo de contención puede borrar. Trump se adjudicó el operativo ante el Congreso el 24 de febrero. También hemos acabado con uno de los capos más siniestros. Aplausos de toda la Cámara. Caroline Leavitt fue directa. Esta operación no habría sucedido sin el liderazgo del presidente Trump. Sheinbaum respondió: no hay participación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es intercambio de información. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas nacionales. La verdad está en el medio. Estados Unidos proporcionó inteligencia crucial. La JIA-TFCC participó. La CIA aportó apoyo. El paquete de objetivos vino de Fort Huachuca, pero los que reventaron la puerta, los que recibieron los balazos, los que persiguieron a El Mencho entre los árboles, fueron soldados mexicanos. Y los 25 que murieron en las emboscadas también eran mexicanos. El precio lo pagó México. Siempre lo paga México. El subsecretario Landau dijo algo que merece grabarse en cada cuartel: nunca debemos perder la determinación. Y la coincidencia que parece escrita por un guionista retorcido. El Mencho murió un 22 de febrero. Exactamente 12 años antes, el 22 de febrero de 2014, el Chapo fue recapturado sin un solo disparo en el condominio Miramar de Mazatlán. El 22 de febrero es la fecha maldita de los capos mexicanos. Uno empezó su proceso judicial, el otro terminó su vida. Ambos cayeron porque estaban con una mujer cuando el Estado los encontró. Ahora volvamos a los pinos de Tapalpa, al hombre entre la maleza. Pero ahora tienes encima el peso de todo lo que has escuchado. Ahora sabes quién era. Un niño de Aguililla que vigilaba marihuana a los 14. Un migrante ilegal 5 años en San Francisco. Un preso por heroína. Un policía que aprendió los protocolos del Estado para usarlos en su contra. Un hombre que se casó con la hija del narco y fusionó violencia con finanzas. Un fantasma sin rostro que gobernó desde la sombra, moviendo millones en fentanilo, comprando policías y gobiernos enteros, derribando helicópteros con lanzacohetes y decapitando rivales. Un enfermo que dependía de diálisis, pero firmaba sentencias de muerte con cartas manuscritas. Un hombre que gastaba 50,000 pesos en flores para un santo y 20,000 en la cabeza de un soldado. Un hombre al que intentaron asesinar el secretario de Seguridad, que ahora coordinó su final.
Y cayó porque un viernes un chofer trasladó a una mujer hasta una cabaña sin saber que la inteligencia llevaba meses mirando cada kilómetro. Cayó porque Guadalupe Moreno Carrillo cruzó la puerta de la cabaña 39. Cayó porque el narcotraficante más buscado del planeta, el que se comunicaba por cartas y llevaba años sin tocar un teléfono, no pudo dejar de ver a la mujer que amaba. El afecto, siempre el afecto. Un chofer que no sabía que lo seguían. Una mujer que fue a ver al hombre que amaba. Una cabaña con un altar y una narconómina. Una puerta reventada a las 7:20. Lanzacohetes rusos que no alcanzaron a disparar. Un capo arrastrándose entre arbustos con el Salmo 90 y uno en el bolsillo. Un helicóptero convertido en ataúd. Un compadre ofreciendo 20,000 pesos por cada soldado. Un mensaje amenazando con atacar a cualquiera en la vía pública. 252 bloqueos. Un Costco ardiendo en Puerto Vallarta. 25 guardias que no volvieron a casa. Un coche bomba matando a un capitán. Una mujer embarazada que no conocerá a su hijo. Un penal asaltado con 19 fugados aún sueltos. Un general llorando en televisión. Un cuerpo desviado a Morelia porque Jalisco era demasiado peligroso. Una familia entera destruida, cadena perpetua, cárcel, cárcel, cárcel y muerte. Una narconómina con sobornos a 3 niveles de gobierno. Hornos crematorios en un rancho. Un resort de 330 millones en fraudes. Y un salmo que prometía que la desgracia no llegaría. El afecto que lo delató. El afecto que guió al chofer hasta Tapalpa. El afecto que hizo que Guadalupe cruzara esa puerta. El mismo afecto que los capos más poderosos del mundo nunca han podido blindar. Porque puedes blindar una camioneta con acero. Puedes blindar una cabaña con lanzacohetes. Puedes blindar tu identidad con 10 nombres falsos y 0 fotografías. Pero no puedes blindar lo que sientes. Y eso, al final, es lo que siempre te destruye. Hay quienes dirán que la muerte de El Mencho debilita al CJNG. La historia sugiere lo contrario. La muerte de un líder rara vez debilita a un cártel. Lo fragmenta en facciones que compiten con una violencia que el líder original habría contenido. Lo que viene no es el fin del CJNG. Es su metamorfosis en algo potencialmente peor. Múltiples organizaciones más desesperadas peleando por cada plaza, cada ruta, cada maquinita de un pueblo de Jalisco. Y mientras esa guerra se cocina, a 4 meses los estadios del Mundial esperan recibir al mundo en la misma tierra donde un Costco y 81 tiendas ardieron en una sola tarde. El Mencho pasará de ser el hombre más buscado del planeta a una foto en un expediente cerrado. Su imperio seguirá matando, pero sin el nombre que lo sostenía, porque en el narco mexicano el poder no se hereda, se disputa con sangre, y esa sangre ya empezó a correr. El cártel no muere con el líder, pero el mito sí. El Mencho ya no es el fantasma que aterrorizaba a un continente. Es un hombre de 59 años, enfermo, que murió tirado entre arbustos con una oración en el bolsillo y una herida que ningún santo pudo cerrar. Si esa realidad sirve para algo, que sirva para que el próximo joven de Aguililla, o de Apatzingán, o de Culiacán, o de cualquier pueblo donde el narco recluta con promesas de poder, sepa cómo termina. Siempre termina igual, con un hombre solo, sangrando, en el suelo, pidiendo protección a un Dios que no contestó. 2015. Un hombre que ordena derribar un helicóptero con un lanzacohetes ruso y mata a 13 soldados. 2018. 15 millones de dólares de recompensa y ni una foto reciente. 2020. Su hija arrestada en Washington. El CJNG intentando asesinar a García Harfuch en plena Ciudad de México. Su cártel en 40 países. Sus narcotanques patrullando Jalisco como territorio soberano. 2021. Su esposa presa. Él se esconde más, se enferma más, reza más. 2025. Ya no puede moverse. Depende de cartas manuscritas y un hospital clandestino en la sierra. 22 de febrero de 2026. Cabaña 39. Pijama. Altar con veladoras. Salmo 91.
fresas en el refrigerador, lanzacohetes en la sala, puerta reventada a las 7:20. 3 horas de combate, 8 muertos, fuga entre árboles. 500 metros entre la vida y la muerte, herido en la maleza, helicóptero de evacuación, muerte en el aire, cadáver desviado a Morelia, avión caza a Ciudad de México, ADN confirmado, página del Departamento de Estado actualizada, deceased. La foto falsa con 4.7 millones de vistas. El hombre sin rostro terminó sin rostro incluso en la muerte. Y mientras eso pasaba, 252 bloqueos, 20 estados, 25 soldados asesinados a 20,000 pesos cada uno, una madre y su hijo que nunca nació, un penal asaltado, 81 tiendas y un Costco ardiendo, un general llorando, un país conteniendo la respiración, una narconómina que documenta al centavo cómo funciona la corrupción que sostiene al narcoestado. Una cabaña 9, con gacelas disecadas, pieles exóticas y un San Judas de tamaño natural presidiendo el salón de trofeos de un asesino. Hornos crematorios en un rancho operado por una reclutadora detenida un día antes. Un resort de 330 millones en fraude sancionado 72 horas antes del operativo. Y un hombre que sobrevivió a un atentado con Barrett .50, coordinando desde el otro lado del tablero la caída del hombre que ordenó su asesinato. Así se cierra el círculo. Así funciona la justicia cuando decide funcionar. Esa es la historia que los pinos de Tapalpa guardan entre sus raíces. La historia de un hombre que construyó un imperio del terror y fue derribado por el impulso más humano. El poder prestado por el narco siempre se cobra, a veces con la libertad, a veces con la vida, siempre con el alma. El Mencho lo pagó todo junto, a 3,000 metros de altura, con el Salmo 91 empapado en su propia sangre. Construyó un imperio de miles de millones y terminó con un helicóptero como ataúd, desviado a Morelia porque ni muerto podía aterrizar en su propia tierra sin causar un baño de sangre. Los ángeles que el Salmo 91 prometió nunca llegaron. Los que llegaron fueron 200 soldados mexicanos con la determinación de un Estado que, con todas sus fracturas, esa madrugada de febrero, decidió recordar que todavía existe. Si esta historia te dejó una marca, escribe en los comentarios una sola palabra: impunidad, porque esto no termina con la muerte de El Mencho. Termina con los 138,000 pesos mensuales que la policía cobraba del cártel. Termina con los 3 niveles de gobierno infiltrados que la narconómina documenta al centavo. Termina con los 25 guardias que murieron porque un narco puso precio a sus cabezas y hubo quien cobró. Termina con la pregunta que no tiene respuesta. ¿Cuántos alcaldes, cuántos policías, cuántos funcionarios que aparecen en esos documentos con nombres en clave van a ser investigados? ¿Cuántos van a rendir cuentas? ¿O la narconómina va a terminar en un cajón, como tantas pruebas que este país ha decidido olvidar? La información es el arma del ciudadano. Suscríbete para no perderte el próximo caso, porque el nombre que vamos a investigar todavía camina libre, y lo que hizo supera todo lo que acabas de escuchar. Activa la campana. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, en el narco mexicano, todos los imperios terminan igual, con un hombre solo, en el suelo, descubriendo demasiado tarde que el poder que le prestaron nunca fue suyo. El Mencho blindó su imperio con lanzacohetes, narcotanques, drones, sicarios, sobornos y 10 nombres falsos. Y una mujer que cruzó la puerta de una cabaña bastó para derrumbarlo todo. Así de frágil era el hombre más buscado del mundo. Así de frágil es todo imperio construido sobre sangre ajena.